poder tener claridad de este proceso de método cuantitativo. Hoy, Javier nos va a hablar un poco qué es el método cuantitativo. No podemos avanzar sin entender qué es esto del método cuantitativo, ver los niveles y dimensiones en la construcción del objeto de estudio y alternativas micro y macro. Los siguientes días nos va a explicar todo lo que va desarrollando este proceso de lo cuantitativo, y a él lo vamos a tener hasta el día 16 de mayo, que va a estar con nosotros. Javier es un invitado más de ese grupo de docentes, especialistas internacionales, que nos vienen entonces a desarrollar esta temática. Javier, la tribuna y los micrófonos son tuyos. Muchas gracias por acompañarnos y sé que la tarde de hoy va a ser una tarde riquísima de conocimiento en este tema. Gracias, Carlos. Nada más colaborar un par de cosas técnicas. La primera, si me oyen y me ven bien. La segunda, creo que sí puedo compartir. La tercera es si me das la posibilidad de hacer salas de trabajo en el Zoom, por favor. A ver si me gestionas ese detalle técnico para hacer salas de trabajo. Vamos. No te oigo. Creo que después que te abro, te voy a poner como coanfitrión A ver si tal vez para, ahí. para que tú tengas la oportunidad de crear esas salas a tu gusto. ¿Te Listo, parece? a ver. Vamos a ver. Ponme como anfitrión, a ver si me sale la opción. Y no colaboramos. Bueno, un gusto saludarlas y saludarlas. Saludarles, perdón, a todos y todas. Sí, ya creo que ya está la opción. Regálame un momento. Salas pequeñas. La persona de educación continua les ha dicho que por favor llenen el formulario. Entonces, vamos a solicitarles que llenen el formulario. Bueno, me han invitado por parte del doctor Lazo y Florencio también a compartirles unos espacios de conocimiento en este espacio de aprendizaje este espacio de aprendizaje que se llama Diplomado Internacional en la Metodología de Investigación Social. Enfoques: cuantitativo, cualitativo y mixto. ¿Okay? Quisiera entonces, primero que nada, agradecer a las autoridades y obviamente aquí a Carlos, que es el que nos está representándolos. Y pues vamos a hacer 4 sesiones de trabajo con mi persona seguidas, así se han planificado. Y pues que en cada sesión tendremos distintas actividades de trabajo. Yo quisiera partir de las siguientes 2 situaciones importantes que quiero que tengan Javier, claro. disculpa y perdona que te interrumpa, que ya Dime. va a desarrollar. Es que se me olvidó hablarte un poco de la metodología. Sí. Bueno, tenemos un espacio de 1 hora 40 minutos y luego el receso, ¿no? ¿Mm? Inmediatamente dan 20 minutos del receso y regresamos con más o menos en hora panameña hasta las 4 de la tarde, 4:30, ¿no? En el ¿Mm? caso costarricense hasta las 3, 3:30. ¿Mm? Entonces, claro, y bueno, no sé si tú en la dinámica que lleves podrás abrir un marco de preguntas y respuestas dentro de ese tiempo. Sí, no, me fijo. Vamos a trabajar. Muchas gracias, Carlos, por la aclaración. Entonces, la programación del trabajo es muy importante, los tiempos. Pero lo que quería que tuvieran claro es que voy a trabajar con un enfoque pedagógico que tiene consecuencias didácticas importantes. Eh, Voy a partir de lo que llama Paulo Freire, la pedagogía de la pregunta. El aprendizaje va a estar basado en preguntas, preguntas generadoras, y también bajo el enfoque de Paulo Freire, siempre vamos a partir del supuesto, que lo vamos a ir verificando en cada actividad, de que los participantes tienen un conocimiento previo. Por más básico que sea, tienen un conocimiento previo y es el que necesitamos aprovechar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la base en la cual vamos a montar el conocimiento que vamos a adquirir de ahora en adelante. Y bajo la lógica del conocimiento significativo, el conocimiento significativo tiene que ver con lo que ya yo sé y lo puedo relacionar con lo que ya yo sé, el nuevo aprendizaje. Incluso en la epistemología piagetiana de Jean Piaget, la epistemología genética, parte del proceso de asimilación y de acomodación parte necesariamente de que existe una estructura preexistente de conocimiento que al ser, digámoslo así, incentivada por nuevos elementos externos, pues estos son incorporados como un conocimiento nuevo. Entonces vamos a tener una pedagogía de la pregunta y vamos a tener un enfoque construccionista, ¿sí? Vamos a ir construyendo el conocimiento
y por supuesto un enfoque colaborativo. Obviamente el docente, aquí el charlista bueno, mi persona o los que estén al frente, pero en el caso en particular de mis 4 sesiones de trabajo, las voy a enfocar en esos 3 elementos. El enfoque pedagogía de la pregunta, trabajo colaborativo y construccionismo pedagógico. Voy a compartir pantalla y les voy a solicitar, por favor, que me indiquen qué están viendo en la pantalla. Me dicen, por favor, qué están viendo. ¿Qué están viendo? Título de diplomado, ¿no? Gracias, gracias. Okay. El título. Gracias, gracias, muy amable. Entonces, el día de hoy tenemos una agenda dividida en 3 momentos. Un trabajo en grupos, una plenaria a partir de ese trabajo en grupos y una exposición magistral del expositor, de mi persona. Entonces, cada bloque estaría pensado para un margen de 1 hora más o menos. Algún bloque será más largo que el otro. Y ajustamos pues la agenda con lo que decía Carlos. Plausiblemente, las primeras 2 actividades nos lleve hasta el corte, y después de ese corte de 20 minutos, yo haré mi exposición magistral alrededor de algún momento X. Regálenme un segundo porque si no esto va a ser un problema. Gracias. Ok, dicho lo anterior, vamos a tener 3 momentos. Trabajo en grupos, plenaria y exposición. Para el trabajo en grupos, ahorita yo voy a hacer unas salas y a esas salas van a crearse los subgrupos. Cada persona va a ir a su subgrupo de trabajo y va a tener un tiempo de trabajo con sus compañeros que le tocó en ese subgrupo para discutir, hablar y preparar una breve exposición. Cada subgrupo puede utilizar PowerPoint o alguna otra herramienta para la preparación del material. Y escogen un expositor y ese expositor nos presenta en 10 minutos reloj máximo, 10 minutos reloj máximo, las principales ideas que ustedes discutieron. 10 minutos serían 2 a 3 filminas, más que suficiente para exponer. ¿Y qué vamos a discutir en ese tiempo? Vamos a darles 1 hora de trabajo y luego tendríamos las exposiciones que nos van a llevar 8 horas. Entonces, en esa hora de trabajo, cada subgrupo de trabajo va a trabajar con los siguientes 2 temas. ¿Qué es el método cuantitativo? O sea, ¿qué entienden ustedes? Desde lo que ustedes conocen, no se vale buscar en internet. Lo que ustedes saben, lo que ustedes conocen, a partir de ese diálogo entre ustedes, ¿qué es el método cuantitativo? Preguntas, digamos, que pueden acompañar a esta para generar la discusión. ¿Qué hace que una investigación sea cuantitativa? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para hacer una investigación cuantitativa? ¿Cómo validamos o cuáles son los criterios de validez para una investigación cuantitativa? O bien, verlo de esta forma, ¿cómo garantiza usted frente a la comunidad científica que su investigación cumple los criterios básicos de una investigación cuantitativa? La pregunta general es, ¿qué es el método cuantitativo? Y la segunda, acorde al otro tema que tenemos hoy, hay niveles de la construcción del objeto de estudio y hay alternativas macro-micro. Entonces ahí serían 2 preguntas y prácticamente podrían responder en una filmina por pregunta. ¿Qué es el método cuantitativo? La segunda, para ustedes, ¿qué son las dimensiones y niveles del objeto de investigación, objeto de estudio? Y luego, ¿qué es eso de las alternativas micro y macro? Entonces son 3 preguntas. Esas 3 preguntas podrían exponerse en 3 filminas. Cada grupito tendría 1 hora para trabajar la discusión, ponerse de acuerdo y construir las filminas. Y luego un expositor que nos narre en 10 minutos máximo las 3 preguntas. ¿Qué es el método cuantitativo? ¿Qué se entiende por niveles y dimensiones de la construcción del objeto de estudio? ¿Y qué sería la alternativa micro-macro? ¿Ok? Entonces, antes de continuar, voy a preguntar, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Buenas. Buenas. Sí.
quería saber si usted va a publicar las 3 preguntas que nos está mencionando. No, Porque eso fue nada porque más aparece, estoy diciéndolas. ok, hay una que aparece que es el método cuantitativo, ¿verdad? Vamos a apuntarlas. Pero Entonces. ajá, sí, yo pienso que para poderlas anotar y tenerlas. Muchas gracias. La primera pregunta es qué es el método cuantitativo, qué es y cómo se relacionan los niveles en la construcción del objeto de investigación. La segunda y la tercera, muy sencillo, que es la alternativa micro, macro en investigación. Esas serían las 3 preguntas. Entonces tendríamos 3 preguntas. Tendríamos una hora de trabajo en los subgrupos. Cada subgrupo de trabajo de manera colaborativa hablan de estos temas y preparan un PowerPoint, puede ser de 3 láminas, cada lámina con cada pregunta. Obviamente tienen que ponerle una primera lámina donde viene el nombre de cada uno de ustedes para que tengamos la evidencia del trabajo en grupos. ¿Ok? Entonces, voy a crear las salas y les voy a dar, voy a crear las salas. Van a ser aleatorias. Y muy importante, vamos a darles 60 minutos y en 60 minutos las salas se cierran. ¿Okay? Entonces, si no hay consultas, vamos a irnos a la sección de salas. Nada más acá, Carlos. ¿Qué se hizo Carlos? Estoy. No, te estoy buscando en las salas para que no te vayas a la sala. Okay, voy a hacer una cosa. Si entras a una sala, te devuelves para acá, por favor. Ok. ¿Listo? Ok, voy a abrir las salas. Javier, Listo. Javier, disculpa, ¿me podrías dejar un momento hacer una aclaración? Ahí. Sí, bueno, miren, espero que le haya ido bastante bien en el pequeño taller. Taller que, a mi parecer, es tratando de ver hasta qué tanto sabemos del método cuantitativo y que, bueno, nos dice de dónde tenemos que iniciar, o por lo menos le sirve al profesor Javier saber de dónde tiene que partir. Yo sí quiero señalar y de repente aclarar los objetivos y el contenido del diplomado. Este es un diplomado que está dirigido realmente a todas las áreas, ¿no? El método de técnica de investigación tiene una base para todas las áreas y que se va especializando en cada especialidad. Pero este es una base, ¿no? Como citando de repente al profesor César Bernal, que creo que Javier lo conoce muy bien. Él tiene un librito que se llama Metodología de la Investigación y es dirigido a administradores, economistas, humanidades y ciencias sociales. Es la base, es la base, y eso es lo que más o menos se quiere rescatar en el diplomado. Efectivamente, habemos sociólogos, hay filósofos, porque hay una base en cuanto a las discusiones epistemológicas y hay una base también en la cuestión metodológica. Entonces, este diplomado es dirigido realmente a todas las áreas, porque lo que se está dictando dentro del contenido del mismo es una base de que nos actualiza, nos hace recordar algunas discusiones que a lo mejor ya no hacemos hace rato. En lo personal, yo que estoy moderando el diplomado, me ayuda inclusive porque tengo un curso de metodología y técnica de investigación en la Facultad de Derecho. Hace rato no doy el curso de metodología, pero me ayuda a actualizarme en cuanto a algunas discusiones. Algunos compañeros docentes me han pasado algunas literaturas que me están ayudando a mí a integrar a los cursos para poder actualizarme en cuanto a las discusiones que hay, lo que hay actualmente y más o menos ubicarme donde me encuentro. La Facultad de Derecho, por ejemplo,
no va a tener una misma forma de investigación que la Facultad de Humanidades o el área general de las ciencias sociales. Y uno se ubica, ¿no? Dentro de esa base en esas áreas. Yo quería aclarar esto, ¿no? Porque es necesario que se sepa que de lo que se está partiendo aquí no se está dando una metodología que es dirigida a sociólogos o a trabajadores sociales o exactamente a las ciencias sociales. También los administradores pueden asumir esta base, los economistas pueden tener esta base porque es lo mismo que han recibido y los estudiantes van a recibir en esas facultades. Eso era lo que más o menos quería aclarar. Eh, yo espero que le haya marchado bien en el taller. Y bueno, el micrófono es suyo, Javier. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Tal vez para unirme a sus palabras, lo más importante es que, digamos, cuando se hace investigación científica, hoy por hoy, puede ser que en 100 años cambie, hay un consenso en una serie de métodos y estrategias de investigación. En este diplomado estamos viendo 3 básicas, las más usadas y más, digamos, certificadas en el área de las ciencias sociales y humanidades. La investigación cuantitativa, la cualitativa y la mixta, que mezcla lo mejor de ambas. También hay otros modelos, como los modelos de investigación experimental, que son más usados en las ciencias naturales. Y luego otro tipo de metodologías que están ahorita empezando a surgir como parte del proceso de aprendizaje de la humanidad, ya sea como una subdisciplina o ya sea como parte de nuevas formas de abordar la realidad de manera teórica, metodológica y empírica. Bueno, volviendo a nuestra clase del día de hoy, la primera parte lo que yo quería saber era que entre ustedes mismos se aclararan algunas mediante 3 preguntas con base en sus conocimientos, qué se entendía por cada uno de esos 3 asuntos. No hay un orden aquí específico, creo que al final de los grupos hubo un problema técnico y creo que nos quedaron como 4 grupos. Entonces, si les parece, un grupo voluntario que nos comparta la presentación y el relator o relatora nos comparta el resumen de las ideas. Yo le aviso cuando ya se ve la presentación. Ah, bueno, por cierto, para los que no saben usar Zoom, es el botoncito verde que dice compartir pantalla. Es el único botón que tiene color, los demás son grises. Buenas, profesor Gracias. Javier, Sí, gracias. el profesor Martínez. Mire, solamente un comentario, pero de pronto, lo que pasa es que en la sala de nosotros estábamos allí comentando sobre algunas cosas. Sí. Yo tengo que decir que hay tanta información que también uno maneja, en el momento nos agarró fuera de base. Y la tecnología un poco se nos complicó allí, ¿no? Pero al final pudimos hacer un comentario y algunas ideas y eso lo podemos presentar en un momento, una vez pasa ya, pero ya vi que presentaron uno. Aquí está uno de Vamos a un hacer grupo ahora donde está exactamente. Cloud, no sé si se pronuncia así, Cloud Verdes, Francisco Menchada, etc. Nada más si quiere lo pone en pantalla completa la persona que lo está compartiendo, que es el arquitecto Jorge Luis Abrego. Listo. Los oímos. Buenas tardes. De parte del grupo 4 de este diplomado internacional, con los compañeros Claudio Vergés, Francisco Menchaca, Elsa Pacheco, Juliana Jordán, Marta Acosta, Jorge Luis Abrego, Inaeric Solano y Sebastián Uber con persona. Le presentamos en nuestras respuestas a las preguntas. Para empezar, ¿qué es el método cuantitativo? No, este método es una estrategia de investigación generalmente a base de números. Y generalmente eso también, ¿a qué lleva? Eso lleva a elementos estadísticos. Personalmente, también he estado viendo todo este tema de manera detallada en clase y también viendo otra clase que es socioestadística, así que se nota de verdad la importancia, además de solamente que exista este método, se nota la importancia para la investigación social. Este también se basa en el empirismo. ¿Y qué lleva el empirismo? Eso lleva a lo positivista. Porque el positivismo es una corriente que básicamente fue ideada por Augusto Comte, que fue el precursor de la sociología antes de Durkheim. Él fue el que planteó la idea.
Entonces, lo que tenía Comte eran los tres estadios, que eran el teológico, el metafísico y el positivista, que el teológico se basaba en que las respuestas venían de lo divino, mientras que el metafísico de la razón humana. Ahí venimos a Rousseau, Hobbes, todos esos personajes que principalmente son como británicos o franceses. Y de ahí pasamos a otro estadio, que es el último, hasta donde dice su teoría, que es el positivista, que este se basa en que las respuestas vienen de lo empírico, vienen de lo observable, vienen de lo científico. Para Comte eso es algo superior. Sin embargo, como grupo también podemos concordar que no es solamente la única manera de agarrar conocimiento. Así que, para resumir esa pregunta, es un método que es numérico, es principalmente numérico, con elementos de estadística y que se puede basar en lo empírico, en lo observable, en lo tangible. La segunda pregunta habla de los niveles de dimensión del objeto. Nosotros como grupo, personalmente no conocíamos qué son los niveles de dimensión, pero sí los niveles de abstracción. Entonces lo respondimos en base a ese conocimiento. Y se pueden ver de dos maneras, de menor a mayor o de mayor a menor. Yo prefiero verlo de menor a mayor porque se me hace más fácil escalarlo. Empezando con los conceptos observables, que son lo empírico, que es lo que justamente te encanta hablar a Comte, justamente lo que la ciencia mayormente se basa, en lo observable, lo tangible, sea lo micro, minúsculo como un átomo, o sea tan grande como el tamaño de una ciudad. Pasamos después a las proposiciones teóricas, que ahí viene todo lo que es el tema de la hipótesis, que podemos pensar, es la teoría, tal vez no solamente el marco teórico, porque el marco teórico, aunque suene que es parte de las proposiciones, es todo esto que estamos viendo. Las proposiciones teóricas son esos conceptos que pensamos nosotros ideados a partir de los conceptos observables. Después vienen las teorías sustantivas, que una teoría con un poco mayor, con más peso filosófico que un peso empírico. Se basa más en las ideas en que podemos pensar nosotros. Pasamos después a las teorías generales, que son como las que conocemos, que idean o tratamos de idear, pues, principalmente Comte tratando de sacar leyes, pero se basa en las teorías generales que conocemos todos. Personalmente me guío más en las de sociología, como son las teorías de Comte, las teorías de Durkheim, las teorías de Weber. Son conceptos mucho más abstractos, pero que también tienen bastante peso dentro de toda la dimensión del estudio, porque hay que ver de dónde vamos y hacia dónde vamos. Y terminamos con los supuestos paradigmáticos, que son los axiológicos, los ontológicos y otros dos más que ahorita mismo se me escapa el nombre. Esos son los niveles de abstracción más altos, debido a que son solamente una guía, nada más. No son algo concreto, no son algo que hay que poner, más es una guía mental de cómo podemos hacer este trabajo. Ahí abajo hay una imagen que habla de variables, que habla de calidad de servicio. Eso es un concepto que se trata de observar, más no totalmente observable, es algo más cualitativo, pero podemos irnos con la idea de la recepción, la habitación y el restaurante. Que eso trata de mostrar los niveles, pues, porque como sabemos un hotel tiene varios lugares, bueno, tiene su recepción, tiene las habitaciones, los restaurantes, y cada uno forma parte de algo más grande, que todo al final se ejecuta en algo que podemos concretar y en algo que podemos estudiar. Y para concluir, ¿qué son las alternativas micro y macro en la investigación social? Estas se refieren a la magnitud de los fenómenos que van de lo individual a lo universal. Podemos empezar, por ejemplo, con los pensamientos y las acciones que uno hace de abrir una puerta, o sea, mover esta computadora. Eso también se puede investigar, porque uno movería la computadora, pero nos podemos ir al otro extremo de ¿por qué el orden mundial funciona de tal manera? ¿O qué hace que el presidente tal y tal haga tal cosa? Eso ya sería más cualitativo, pero por ejemplo, ¿en cuántos soldados, vamos a decir,
de todo el ejército estadounidense están ahorita mismo en una batalla, por ejemplo, ¿no? Sería un dato bastante macro debido a que conlleva algo universal, algo mucho más grande que sea una casa. Son conceptos más difíciles de concretar, ya que mientras vamos avanzando entre lo micro y lo macro se forma como una mitad. Sin embargo, la idea está ahí, de un fenómeno individual a un fenómeno universal. Universal tal vez no tanto como epistemológico, pero se podría pensar en un concepto así grande, pues, personalmente un concepto grande. Y ya. Pero hayan podido comprender un poquito más. Ok, si quiere, arquitecto, nos hace el favor Puede, de compartirnos ¿cómo se llama? Su presentación por medio del chat de la reunión de WhatsApp para que todos tengamos lo que ustedes nos han compartido. Antes de continuar con el siguiente grupo, quisiera nada más resaltar una idea que él la comentó, que me parece oportuna. Las escalas, luego lo retomo en la exposición final, las escalas en nuestra vida. Si mal no recuerdo, hay un libro de Ricardo Bonfield, un arquitecto de Barcelona, que se llama Vivir la ciudad. Entonces él decía que hay 3 experiencias de vivir la ciudad: caminándola, en automóvil o en avión, porque la ciudad tiene distintas perspectivas y dimensiones para el ser humano. Cuando hablamos de niveles y dimensiones, estamos hablando de eso. De lo micro a lo macro es nuestro foco, nuestro foco. Puede ser que nuestro interés sea macro o nuestro interés sea micro. Otra manera de entender esta cuestión de lo micro-macro es cuando uno quiere hacer un análisis, el análisis o del árbol en medio del bosque y me concentro en el árbol, o me interesa el árbol en el bosque, entonces me concentro en el bosque. Entonces, lo macro sería el bosque, lo micro sería el árbol. Eh, Luego lo vemos con calma, pero pensando en lo que está exponiendo el arquitecto, me parece que por allí viene lo que quiero yo como irles, digamos, apuntando. Le agradezco entonces al arquitecto o a los compañeros que por medio del chat de esta reunión nos manden su presentación. El siguiente grupo, por favor, si son tan amables. De compartirnos y exponernos, por favor. Listo. Estamos viendo la exposición que proyecta don Francisco Martínez. Por favor, don Francisco, quedamos con usted. Ok, el grupo de la sala 2 o grupo 2, de verdad que aquí hay muchas cosas que decir, pero lo que se pudo coordinar con todos los 8 fue un poco, digamos, complicado hacerlo de esa manera. Francisco Martínez, Grimaldo González, Margaret Silva, Mari Salazar, Anabel González, Argelia Arosemena, Eladia Navarro y Elsa Pacheco. Sobre la primera pregunta, ¿qué es el método cuantitativo? Pudimos referirnos a este concepto en base a lo que está escrito allí. Es el método que se aplica a investigaciones donde se recolectan y analizan datos o magnitudes numéricas de un fenómeno para la obtención de conclusiones que se desprenden de índices. El método usa estrategias para el análisis estadístico de manera que se compruebe una o más hipótesis que plantea la investigación. Sí, conjunto de pasos específicos que posibilitan analizar un determinado objetivo y se aplica a distintos procesos metodológicos para lograr los objetivos mediante escalas o números. El método cuantitativo se aplica a estudios que permiten conocer un fenómeno para sacar conclusiones con valores numéricos. El mismo permite revalorar o volver a analizar las conclusiones cuyos argumentos podrían utilizarse para otros estudios. Bien, en el caso de la pregunta 2, sí, porque aquí imagínense, el macroestudio de lo que es el método para investigaciones cuantitativas. Eso es enorme, pero así de forma sucinta. La pregunta 2, ¿qué es y cómo se relacionan los niveles en la construcción del objeto? Del objeto debe ser, del objeto, ¿verdad? Creo que así era el objeto. Ahí hay un error. Bueno, sobre qué son los niveles,
Los niveles son los pasos que se van cumpliendo en el proceso investigativo mediante la idea de la investigación. El tema seleccionado por definir el problema, donde se presenta la pregunta o la formulación del problema. El marco teórico interpretativo, las categorías de análisis, las hipótesis y las técnicas para levantar y analizar los datos. Cualquier técnica, ¿no? Corresponde también a las características del sujeto. Aquí es del sujeto y objeto de la investigación, que también hay un error. También se relaciona, también a la relación causa y efecto del fenómeno. De qué es y cómo se relacionan los niveles en los constructos, en las construcciones del objeto. Y finalmente, la pregunta 3 que dice, ¿qué es la alternativa micro y macro en investigación social? Bueno, ese tema fue tratado creo que ayer un poco. Tomamos una idea ahí rápida donde dice que la alternativa micro de investigación social se refiere a investigaciones en áreas pequeñas, áreas específicas, sectores micros, ¿no? Por ejemplo, estudios sobre la atención de salud en un centro de salud, o sobre los contagios, por ejemplo, del COVID en una escuela, etc. En el caso de la alternativa macro de investigación social se refiere a estudios en áreas sectoriales amplias, o en sectores amplios, o en objetos de estudios amplios. Por poner algunos, estudios sobre el censo nacional, o estudios sobre la salud pública nacional, etc. Ese en términos generales fue lo que conversamos ahí de manera bastante rápida. Muchas gracias. Nada más regálame un momento. Salgo de aquí. ¿Dónde está? Arriba. Está un Voy. botoncito rojo. Un segundo. Aquí está. Le agradezco entonces, don Francisco, que usted o algunos de sus compañeros nos comparta la presentación por el chat. El último, no sé si hay un último grupo más o dos más. Es el próximo grupo, por favor. Listo. El compañero Carlos Aponte nos está proyectando. Ok, bueno, nosotros vamos a, mi grupo y yo, vamos a presentar nuestras conclusiones sobre este taller. Empezamos definiendo un poco lo que entendemos por el método cuantitativo y bueno, hemos llegado a la conclusión de que podemos definir a este como un conjunto de estrategias que utilizamos nosotros para recolectar información en forma de datos numéricos en este caso, con el objetivo de analizarla y con ella obtener conclusiones respecto a fenómenos que nos disponemos a estudiar. Eh, Esta herramienta, vamos a decir, nos ayuda entonces a convertir fenómenos que están sucediendo a datos numéricos con el objetivo de poder estudiarlos de mejor manera y con ella llegar a conclusiones mucho más específicas, llegar a respuestas o mejor aún, entonces también proporcionar o dar pie a otras investigaciones más allá. Eh, en cuanto a la pregunta número 2, ¿qué es y cómo se relacionan los niveles de la construcción del objeto de investigación? Podemos definir que la creación de los niveles en una investigación son una estrategia de manejo de la información que nos ayuda a enmarcar y organizar las variables y las hipótesis del objeto de estudio para construir una base sólida para el progreso de la investigación en este objeto de estudio que mencionamos. La relación entre estos niveles para nosotros sería pues imprescindible, pues cada uno serviría como un escalón para construir completamente el objeto de estudio. En este caso, pues definimos estos niveles como diferentes tipos de información. El mismo objeto de estudio puede estudiarse desde diferentes puntos de vista y cada uno de estos puntos de vista se consideraría un nivel de la investigación y obviamente serviría para la construcción de este mismo en su totalidad. En cuanto a la alternativa micro y macro de la investigación,
pues la definimos como el alcance que el fenómeno que estamos estudiando le da en sí a nuestra investigación. Estas alternativas pueden expandirse o reducirse tanto como el objeto que estudiamos lo requiera y nos ayudan mejor a definir a quiénes alude nuestra investigación. Como mencionaban anteriormente los otros grupos, lo que definimos como micro pueden ser casos muy pequeños que definan, por ejemplo, solo a un pequeño grupo de personas que sufran un fenómeno en particular, o podemos expandir esto a una escala incluso global, que ya sería macro. Y también cabe resaltar que esta escala de entre micro y macro no son solo extremos, sino también medios, o sea que una investigación consideramos que puede ir que no es necesariamente tan micro, pero tampoco se va al extremo global, o sea que es algo como que va por niveles, ¿no? Vamos a decir. Y bueno, esas serían nuestras conclusiones sobre este taller. Muchas gracias, Carlos. Nos comparte también usted y el grupo anterior el PowerPoint, por favor, si no es mucho molestia. No sé si falta un grupo más. ¿Sí o no? Compañera Almanza, le voy a poner la diapositiva para que presente. Muy bien. ¿Usted lo va a compartir? Listo. Correcto, sí, yo lo comparto. Sí, ya. Gracias. Buenas tardes, profesor Javier Torres Vinda. Colegas, compañeros, somos la sala 1. Estamos los compañeros Alexis Almanza, Ángel Gómez, Katie Bailon, Bielka Muñoz y mi persona, Daida Almanza. La verdad, ha sido una excelente experiencia porque hay diversas disciplinas. Así es que pudimos conversar un poco, ¿verdad?, sobre lo que cada uno consideraba. Concluimos entonces que el método cuantitativo es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos, donde podemos medir y evaluar el fenómeno estadísticamente mediante la recolección de datos diversos para describir, explicar y predecir mediante esos datos. O sea, es lo prácticamente numérico. En algún momento señalaba que no hemos ido a lo cualitativo. Sin embargo, algunos autores señalan que aspectos cualitativos también se pueden llegar a medir cuantitativamente. Claro, eso lleva un proceso y más adelante se verá durante el diplomado. La siguiente, por favor. ¿Qué es y cómo se relacionan los niveles y dimensiones en la construcción del objeto de investigación? Aquí tenemos pues que la dimensión en materia de metodología de investigación constituye los elementos y fases ordenadas que debe seguirse para obtener el significado del objeto, de lo cual se establecen los siguientes niveles. La ubicación temática del problema específico, por ejemplo, los recortes de la realidad, o sea, delimitación o situación del problema, el nivel de análisis y la perspectiva cultural del sujeto, las posibilidades teóricas. Esto, un breve resumen. Consideramos que existen de repente, ¿verdad?, otros niveles
para relacionar pues las dimensiones y construir y aportar en la construcción del objeto de investigación. Y la tercera, pregunta, por favor. Sí, ahí está, compañera. ¿Qué es la alternativa micro-macro en investigación? En cuanto al factor micro de la investigación, generación del conocimiento basado en situaciones específicas, a lo que se llamará estudio micro, o sea, un porcentaje de una población X total con el fin de realizar correcciones, visualizar otras alternativas y garantizar la investigación. ¿Cuál investigación va a garantizar? La macro, que incluye pues ya la totalidad del universo, el universo del problema que requiere esa investigación, llámese organizaciones, instituciones o redes. Yo siempre he pensado de que lo micro te lleva a garantizar una excelente investigación macro. De aquí a que, por ejemplo, cuando realizamos algún estudio, por ejemplo, agarramos una manzana y la observamos y queremos estudiar esa manzana, primero le sacamos un pedacito, ese pedacito es un porcentaje de la totalidad. Ese pedacito lo analizamos, lo desmenuzamos con 1001 técnica. Una vez analizado ese porcentaje de esa manzana, algo nos va a decir si tiene problemas, o contaminación, o si se puede exportar, en fin. De ahí lo vamos a mejorar y entonces vamos a construir la herramienta final para realizar el estudio a nivel macro de esa manzana. Así, un poco sencillamente, es pues el acuerdo que llegamos. Gracias, profesor. Entonces, a ustedes los compañeros, ¿no hace falta algún otro presentación? Si no fuera así, entonces tenemos dos opciones. La opción 1 es pedirle a compañero Carlos si nos informa, o si ustedes están de acuerdo también, de tomar el break, del descanso ahorita unos 10 minutos para no dar mucho dilatar, para digamos como romper esta parte e iniciar entonces retomando lo que ustedes han expuesto y dialogando con ello, una exposición más magistral. Entonces tomamos unos 10 minutos si les parece. Vamos. 5 minutos, tampoco necesitamos. 5 a 10 minutos. ¿Cuánto es, Carlos, que tenemos que tomar? 15 en realidad, pero 10 si están de acuerdo, no sé. Me parece que yo no. Tomamos 10 minutitos como para refrescar acá.